Si permaneces en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. San Juan 15:17. Hermanos, hermanas, todos aquellos que nos escuchan, en este momento nos encontramos enlazados en Red Nacional, todos unidos, deseando llegar a todos los rincones de la República Mexicana, uniéndonos en una sola voz, todos y cada uno de los creyentes, elevando nuestras súplicas y oraciones al Señor, deseando que las buenas nuevas lleguen a todos los corazones. Radios Cristianas Unidas en Oración por México te da la bienvenida a la Hora Nacional de Oración. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. San Juan 14:13. Bienvenidos. Bienvenidos de nuevo otra vez a la Hora Nacional de Oración. Es una gran bendición poderme encontrar aquí de nuevo en otro programa que sabemos que va a ser de gran bendición para todos los radioescuchas que nos van siguiendo cada semana y que pueden escuchar un mensaje de aliento, no solamente a través de la oración, sino lo que sale del testimonio de las personas que están obrando a favor del crecimiento del reino y de lo que se está haciendo en este programa, porque la misión es poder acercar a la gente a través de este programa en una oración donde puedan conocer la voluntad del Padre y puedan escuchar lo que Dios ha hecho a través de otras personas, no solamente en sus propósitos, sino lo que han hecho esa oración en sus corazones y en sus vidas. Y bueno, pues hoy damos esta bienvenida y pues también darle gracias a todos aquellos que están involucrados en este programa, aquellos que están tras bambalinas y que pues ponen su esfuerzo para que esto siga adelante y que es una bendición de Dios poder seguir con todo esto. Y bueno, pues también quiero hacerles mención, que es muy, pero muy importante, la mención de diferentes radios, las cuales pues de diferentes medios de difusión, aquellos cuales son Facebook e Instagram, donde la Hora Nacional de Oración, día tras día, pues se suben estos mensajes, se suben estos audios para poderse transmitir también a diferentes radios a través de la República Mexicana, y esto pues es expandir el mensaje, expandir el reino de Dios a través de otras personas y que puedan escuchar un mensaje de esperanza, un mensaje de vida, un mensaje de verdad, el cual es el propósito también de este programa en el cual Dios nos ha estado bendiciendo de semana a semana. Y bueno, pues ya no quisiera yo hablar tanto, sino también poder presentar a uno de nuestros invitados que ha sido una bendición. Personalmente yo lo conocí en un congreso de capellanes y pues al contarme él su testimonio yo quedé impactado porque es algo de lo cual muchas personas han vivido cosas y situaciones difíciles, pero que yo sé que hoy este testimonio de vida nos va a dejar con esperanzas que nos va a acercarnos a Dios de una manera diferente. Pues bienvenido, Víctor Hernández Servín, que es parte de la iglesia Monte Sinaí. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Mucho gusto, mucho gusto, hermanos, y agradezco primeramente a mi Dios que tengan la oportunidad de poder estar aquí, ¿verdad? En esta entrevista, compartiendo este testimonio, ¿verdad? Y también agradezco a ustedes, hermanos, hermano César, ¿verdad? Que como bien dijo, tuve la fortuna de conocerlo en un evento de capellanes, ¿verdad? Y bien, también agradezco a la hermana Lidia Parga, ¿verdad? El haberme hecho esta invitación y poder tener la oportunidad de compartir con ustedes, todo sea para la honra y gloria de Dios, ¿verdad? Y bien, miren, decía yo, parte de mi testimonio, de mi forma, de mi llamamiento al Señor es porque he escuchado muchos testimonios, ¿verdad? De hermanos,
ahora que estuve en el evento de la capellanía y en la iglesia, pues seguido hay testimonios de hermanos que han tenido una vida muy difícil, tuvieron una vida muy complicada desde niños, en donde pues sufrían de abuso, de violencia familiar, de alguna manera tenían relación con drogas, con violencia, algunos pues hasta mataban, ¿verdad? Tuvieron esa experiencia de haber matado, o mataban, andaban en narcotráfico. Y bueno, muchos estaban en la cárcel, ¿verdad? He escuchado esos testimonios en donde el Señor los rescata, los saca. He escuchado testimonios de gente que, pues, el Señor les hace su milagro en cuanto a que les resuelve su situación personal, familiar, muchos de finanzas, otros más de salud, hermanos. El Señor es eso y más, lo puede hacer, ¿verdad? Y todos de alguna manera están agradecidos porque ellos recibieron el milagro del Señor, ¿verdad? Mi situación es un poquito diferente. Mi situación de vida no fue tan complicada como los de algunos hermanos. Fue complicada en el sentido de que, bueno, nosotros fuimos 11 de familia, 11 hermanos. Yo fui gemelo, digamos que el número 9 o 10, más bien el 9 porque el 10 yo nací primero que mi hermana, ¿no? Fuimos gemelos de mi hermana. Y todavía hay bueno, en ese entonces, otra niña más pequeña, que le llevamos 6 años, ¿verdad? Fuimos 11, le decía yo, y bueno, cuando yo tenía la edad de 7 años, mi mamá falleció. Falleció, entonces, bueno, pues una de mis hermanas de los mayores ya se había casado, ya tenía incluso hijos cuando yo nací. Pero bueno, el tema aquí es que, bueno, pues tuvimos algunas situaciones ahí complicadas. Yo a esa edad, pues no sabía yo la situación, ¿verdad? Sabía que mi mamá había muerto, pero la verdad es que no dimensionaba evidentemente la situación, el problema en el que estaba, sino que esa dimensión se fue dando conforme fueron pasando los días, las semanas, los meses, los años, porque empecé a entender la falta que tenía yo de mi madre, ¿verdad? Y además también siendo tantos, pues imagínense también las situaciones ahí entre hermanos, ¿no? Y mi papá, bueno, pues mi papá era tablajero y él pues se iba a trabajar prácticamente todo el día, ¿verdad? Entonces, eh, pero bueno, esa fue parte de mi inicio como familia. No fue para nada comparable con lo de los hermanos que testifican de los que han estado en prisión o en otras situaciones muy complicadas porque a pesar de que teníamos problemas y algunas carencias, claro que sí, pues mi padre nos amó a todos sus hijos y él, incluso a pesar de que algunos tías o hermanas de mi mamá querían que nos fuéramos con algunos con ellos, ¿verdad? Mi papá dijo, no, son mis hijos y yo me quedo con ellos y aquí los voy a cuidar. En ese entonces mi papá, bueno, pues era católico, ¿verdad? Él era muy, 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 muy católico. Pero bueno, después de que estudió el evento con mi madre, bueno, pues él empieza a tener unas situaciones que, bueno, no voy a hablar tanto de él porque ese sería su testimonio de él, ¿verdad? Entonces, él llegó al Evangelio de alguna otra manera, ¿no? Y lo que a mí más me impactó fue que cuando yo tenía como 10 o 11 años tal vez, él empezaba a ir a la iglesia cristiana y le pusieron una película en la cual yo la vi y en ella, en esa iglesia denotaba una imagen del infierno, ¿eh? Y donde había mucha gente en el fuego y quemándose y gritando y torturas y todo. Y a mí eso me impactó tanto, me impactó mucho que yo dije, no, yo nunca quiero estar en ese lugar, ¿no? Pero bueno, ya fue la única vez que fui en ese tiempo. Él siguió yendo en la otra iglesia. Entonces yo, bueno, pues crecí y con sus situaciones de familia, ¿verdad? Pues, como le decía, carencias. Gracias a Dios logré seguir en la escuela hasta que terminé una carrera, ¿verdad? Eh, Terminé mi carrera, me casé, incluso me casé antes de terminar la carrera. Una vez que ya formé una familia con mi esposa, tuvimos a nuestro hijo, el mayor. Y bueno, gracias a Dios nunca tuve
carencias bueno, sí tuve situaciones difíciles, pero vamos, nunca nos dejó sin comer, siempre situaciones ahí complicadas, pero siempre el Señor estuvo ahí con nosotros. Hoy lo veo así. Y ya después tuvimos a nuestro segundo hijo. A mí me empezó a ir muy bien en el trabajo, empezó a ir muy, muy bien, empecé a tomar cargos de mayor importancia. Pero bueno, de alguna manera, pues en los trabajos yo me alejé, más bien yo nunca supe mucho más de la iglesia. Mi papá siempre me hablaba, pero pues usted sabe, uno no hace caso y dice, luego lo dejo para, al fin ahorita tengo que vivir, eso viene después y todo este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, en esa situación ya personalmente caía yo en adulterio, ¿verdad? Y por alguna otra razón, pues me perdía mi trabajo, pero después volví a encontrarlo, y siempre anduve en esas situaciones. Hasta que, bueno, un buen día dije, pues es que ya no quiero estar así, yo no me siento bien, eso no está bien, no es correcto que esté haciendo estas cosas, ¿verdad? Y entonces yo dije, ya voy a dejar esas cosas, pero no podía dejarlas. Y entonces, fue en enero del 21, ¿verdad? Cuando, pues en plena pandemia, estamos en la pandemia, mi hijo, el menor, pues tuvo una situación ahí empezó a toser, a toser, a toser. Y bueno, pues empezamos a verlo, que fuera al médico y todo esto. Y total que después de varios análisis de un proceso un poquito complicado, se le empezó a inflamar a esta parte del cuello, no podía respirar. Fuimos al médico, uno de mis hermanos es médico, pero él es cirujano, entonces tuvimos que ver a un especialista y luego él nos mandó a otro hasta que después de andar por un lado y por otro, pues le detectaron un cáncer, un tumor cancerígeno y después de varios análisis, duró más o menos como un mes en esta situación. El doctor pues yo fui con él, ¿verdad? A recibir el diagnóstico y pues le dijo, tiene un linfoma de Burkitt, un cáncer que la verdad yo nunca había escuchado. Empecé a buscar en la literatura y pues realmente decía que una literatura decía que era de África y muchas cosas, chistes que decían que podía salvarse o no salvarse. Y dije, bueno, pues a mí no me resuelve nada, ¿no? Empezamos un proceso muy complicado. Dios fue abriendo caminos. Él estaba terminando la escuela la carrera de medicina veterinaria y no tenía obviamente seguro. Pero bueno, gracias a Dios lo pudimos ingresar al INCAN, al Instituto Nacional de Cancerología. Entonces, ahí lo empezaron a tratar, lo empezaron a ver, y ya lo íbamos, yo lo llevaba periódicamente, o uno de mis hermanos también lo llevaba, o mis sobrinas incluso. Y en esa etapa, bueno, pues obviamente estábamos un poco afligidos, preocupados, dolidos, porque pues preocupados por la salud de nuestro hijo. Entonces, unas sobrinas que precisamente son las que me llevaron ahí a la iglesia donde estoy, y un hermano que también que tengo que después también fue católico, bueno, después de mi papá también fue cristiano, tengo dos hermanos que también son cristianos, hicieron una velada de oración aquí en su casa. Y dije, vamos a orar por Omar, para que pues Dios tome control y todo esto. Y bueno, en esa noche yo recuerdo que le dije, Señor, pues sí, tú sabes que la situación como está mi hijo, tú sabes lo que me duele. Yo pues he sido desobediente, pero hoy te quiero proponer algo. Te prometo que si tú lo sanas, yo te voy a servir. Y si lo haces, yo lo hago por ti. Yo me aparto del mundo y yo quiero servirte, pero sánalo. Y esa fue una promesa que yo le hice al Señor. Alguna vez escuché a mi papá que me decía al Señor, tienes que, si tú le prometes algo, tienes que cumplirle. Y así dice la palabra, cúmplele, si no, mejor no le prometas. Entonces, con el paso del tiempo, él iba a sus terapias, a sus quimioterapias, regresábamos, y el proceso pues iba avanzando, de repente tenía sus recaídas y todo. Alguna vez lo bajaron a terapia intensiva y yo me fui a quedar. Y entonces ahí permitían solamente quedarse afuera de la sala de terapia. Yo pude entrar a platicar con él, estuve platicando bien con él.
Salí y afuera de las banquetas era lo único que estaba yo. Y me acosté a dormir. Y en mi sueño, claramente vi a mi hijo en la cama y arriba de él como un cono de luz y en medio una imagen de una gente totalmente de blanco con una luz muy grande. Y dije, y lo vi muy tan claro que desperté y la verdad es que me puse a pensar, incluso lloré de emoción porque dije, el Señor tiene el control y lo va a sanar. Yo hablé con mi esposa en ese momento, oye, mira, acabo de soñar esto, y mi esposa también lloró y todo esto, ¿no? Entonces dijimos, pues sí, el Señor ya tomó el control y Él lo va a sanar. Después de eso siguió con el proceso mi hijo de que salía a sus quimios y luego regresaba y todo esto. Y ya en la última vez que él se tuvo que volver a ir a hacer su terapia, pues él ya no regresó, hermanos. Fíjense, ya no regresó, él se quedó en terapia. Yo fui a verlo todavía un sábado, fui por unos estudios que me mandaron a otro hospital sobre el corazón y todo esto. Y él el lunes, pues nos hablaron, estaba muy mal, se había quedado uno de mis hermanos con él. Y bueno, pues empezamos las preocupaciones en la tarde, nos dijeron que pues el día estaba muy mal, porque su cuerpo se fue mucho deteriorando muy rápido. Y bueno, pues desgraciadamente, pues que cayó con el deceso final. Él falleció, ¿verdad? Y bueno, pues yo dije, ¿y ahora qué pasó? Si todo estaba, pensaba yo que estaba tan bien. Y el Señor, ¿qué pasó, Señor? ¿Por qué ya no? ¿Por qué murió? Vino una etapa muy complicada para mí, el entrar al hospital a reconocer el cuerpo y todo esto, pues muy complicada. Solo uno de mis hermanos me acompañó. Y bueno, después de todo este proceso, pues evidentemente, pues mi esposa, mi otro hijo y yo, pues caímos, pues muy dolidos, ¿verdad? Y yo decía, a ver, tú que cumples los milagros, tú que haces esto, ¿no quisiste salvar a mi hijo? Entonces, lo que yo te prometí no valió. O sea, entonces tengo derecho yo a decir, pues entonces ahí te quedas y yo ya me voy. Porque hoy que oigo los testimonios de los otros hermanos en donde pues les devuelve su salud, les recupera sus finanzas, los sacó de la cárcel ahí, y ellos le sirven al Señor y dicen, claro, lo hacen gozosos y todo. Entonces yo digo, bueno, y yo tengo derecho a decirle, no, Señor, no quisiste nada conmigo. ¿Por qué no hiciste el milagro en mi hijo? Algo que yo quería, ¿no? ¿Por qué no lo hiciste? Entonces, pues empecé en una etapa muy complicada en donde, pues, en mi cabeza empezaban a volar cosas, ideas en donde, pues, ahí está, mira, tu Dios no te hizo caso. Tengo conocidos que evidentemente son de otras, religiones, católicos, mira, por no haber ido con este ídolo, con esta ídola y con todo esto, ellos nos hizo el milagro. Y entonces en mi cabeza empezaban a girar muchas cosas, ¿no? Muchas ideas de depresión, muchas ideas de dolencia, muchas ideas de que te decían, es que no te quiere Dios, o sea, te equivocaste, ese Dios no es el Dios verdadero, ¿no? Sin embargo, dentro de mí yo sabía que no eran así las cosas. Yo decía, no, es que no, Dios no es malo, Dios es bueno, Dios es un Dios justo, Dios es un Dios misericordioso, pero algo pasó, ¿qué pasó? O que yo no me había acercado al cristianismo, pero yo en mi mente así giraba toda la casa, no, yo no puedo creer que Dios sea malo, ¿no? Iba yo caminando y veía yo a jóvenes, pues, emborrachándose, drogándose, o gentes ahí todos, pues hasta con pistolas y todo, y decía, ¿cómo a ellos no les pasa nada, no? Empezaba yo a pensar, ¿cómo a ellos no les pasa nada, no? Pero dentro de mí decía, a ver, no tengo que pensar esto, porque estas cosas no son, si Dios así lo quiso o así lo dispuso, es porque Él es perfecto, yo no debo de pensar eso.
Pero mi dolor de corazón, mi dolor que yo tenía, me hacía pensar piensa que él no te quiere, que él no salvó a tu hijo, que mira, hay aquellas personas que están drogándose ahí no les pasa nada. Veía cómo se pasaban el periférico, todos drogados y no les pasaba nada. Y decía, ¿cómo es que? Y no porque yo quisiera que les pasara, pero decía, ellos no. Cuando yo empezaba a tener ese tipo de pensamientos, la verdad, inmediatamente decía, no, eso no puedo pensar eso porque no es correcto que yo piense así. Y una vez empecé a decir más cosas, es que cómo es posible que Dios, y alguien me dijo, no, a ver, espérate, no puedes tú pensar, ni puedes ir contra la voluntad de Dios. Dios tiene algo, e hizo algo, dejó que pasara eso por algo, no creas que es por nada. Y yo decía, sí, pero yo no puedo dejar de pensar en eso. Yo quiero acercarme a Dios, pero hay algo que me lo impide. Yo ya no quiero estar en el mundo, yo no quiero estar en esa situación, pero el Señor no me hizo este milagro. Y sin embargo, yo decía, no, tengo que seguir. Eh, de repente me sentí tan solo, tan solo, tan solo. De 11 hermanos que tengo, no me hablaban, no me hablaban. Y me decían, eh, yo decía, ¿cómo es que estoy solo y nadie me habla? Nadie me habla. Empecé a entender que como Dios hizo con su pueblo cuando lo sacó de la esclavitud, lo llevó al desierto. Hoy lo entiendo que fue así, lo llevó al desierto, en donde lo saca la esclavitud y lo lleva al desierto donde hay dolor, donde hay tumulto, donde hay situaciones que te van a someter. Hay tristeza incluso en el calor, en el frío. Ahí te lleva para que tú empieces a depender solamente de Dios, para que tengas la relación con Dios nada más. Yo no lo sabía, pero el Señor me estaba llevando a un lugar solo, donde Él quería que yo tuviera una relación con Él. Y donde yo me hincaba y le decía, Señor, dime qué pasó. Yo no puedo creer que haya sido así nada más. Quita mi dolor, quítame esta venda que tengo, porque no puede ser que no hayas hecho este milagro que yo creía que lo ibas a hacer. Y entonces, no dejé esa parte. Dije, no, tengo que seguirle orando al Señor y no me voy a apartar del Señor, porque la verdad, yo sé que Él tiene que sanarme. Y decía, Señor, tú me tienes que sanar de mi corazón. Tú me vas a sanar. Aunque no hayas cumplido lo que yo quiero, tú me vas a sanar mi corazón. Yo no puedo darme la vuelta y perderme. Yo no lo puedo hacer porque yo no quiero ir a un lugar donde no esté tu presencia. Ahí quiero estar yo, le decía al Señor. Fue un proceso muy complicado, muy difícil. Y sin embargo, a veces era de llanto, a veces era de dolor, pero yo quería estar convencido de eso y luchaba por estar convencido. Pero aún las situaciones me decían, no, es que mira, tu Dios no te quiere. Y en el trabajo veía cosas que veía a los muchachos de la edad de mi hijo, pues todos contentos y todo. Y decía, ¿y tu hijo dónde está? ¿No? O sea, me seguían volando cosas, ideas en la cabeza que hoy entiendo que no son cosas de Dios. Evidentemente, Dios tiene todo bajo control, pero evidentemente Él quería que yo decidiera. Decía, a ver, ¿dejo esto o no lo dejo? O sigo a mi Dios o no lo sigo. Y Él, hoy entiendo que tiene uno que decidir. No puede quedarse uno a la mitad. No puede decir, yo no decido, hay que sea lo que Dios quiera, como dicen en el mundo, ¿no? No, Dios lo va a querer si yo así lo quiero. Y si yo quiero el hijo por Él, así lo va a hacer. Y entonces mi situación fue, híjole, pues ahora qué hago. Mi esposa vaya a sufrir de mi esposa, de mi otro hijo, pues me tumbaba, hermanos, me tumbaba. La verdad es que siempre decía yo, si Dios es un Dios bueno, ¿por qué a mí? O sea, realmente estoy equivocado, realmente la gente que le pide a sus santos y les hace sus milagros, realmente esos son los dioses correctos. Y empezaba yo a hacer vueltas y vueltas en la cabeza y decía, no. No, el verdadero Dios es el que yo estoy siguiendo. Y es el que me enseñó mi padre. Decía, mi papá, ese fue el que me dejó. Y entonces, para mí fue una situación, un batallar, 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 hermano. Porque, ¿cómo explico yo a mi hijo que Dios hizo lo que él quería segunda, que él era bueno? ¿Cómo le explico a la gente? ¿Cómo me explico yo a mí mismo cuando no sanó a mi hijo? Aparentemente, eso es lo que yo pensaba, hermano.
y cómo veo a otras gentes que muy contentos van por su ídolo y van como si nada. ¿Cómo es eso? Entonces yo me equivoqué. No, yo algo adentro me decía, no te has equivocado, pero tú tienes que seguir con todo y este dolor, ¿sí? Entonces yo decía, tengo que seguir adelante con todo mi dolor. Y entonces dije, voy a seguir a la iglesia, me voy a unir a la iglesia y me voy a meter de lleno a la iglesia, porque el Señor me tiene que quitar mi dolor, decía yo, ¿sí? Y entonces lo primero que hice, dije, después de un tiempo de ir, y si tiempo me alcanza, seguimos, hermano, y si no, ahorita seguimos en el otro corte. Sí, claro que sí. Pues no queda más que impresionante testimonio, ¿no? De sobre todo tu hijo y todo lo que tú pasaste, que tenías este dolor tan tremendo en tu corazón, ¿no? Sobre un padre que esperaba un milagro de que su hijo renaciera. Y sabemos que pues seguiste buscando, ¿no? Esa, ahora sí que esa respuesta de Dios, pero también esa sanidad interior que tú necesitabas. Y bueno, pues yo quisiera también presentar a nuestra directora, María Lidia Parga. No tuvimos tiempo de presentarla, pero pues aquí está con nosotros para mencionar, también comentar unas palabras. Muchas gracias, Pastor César. Buenas noches, Pastor Víctor. He estado muy atenta, escuchando esa parte de su testimonio y la verdad que impacta porque quiero comentarle así brevemente algo. Nosotros también fuimos 11 de familia, entonces entiendo perfectamente esa unión, esa relación, ese gozo, todo lo que había cuando uno se sentaba a la mesa con todos los hermanos. Y es un tiempo en el que cree uno que todo va a seguir así. Uno cree que la vida por siempre va a ser así. Y pues yo le doy gracias a Dios que yo fui la séptima. Fui la séptima, entonces no sé, pero bueno, el Señor sabe los tiempos que tiene para cada uno de nosotros. Y no le quito ahorita más tiempo, vamos a continuar. Y pues bienvenido, Pastor Víctor. Gracias por haber accedido a esta invitación de parte del Pastor César. Y bueno, pues hoy vamos a pasar a un tiempo donde Dios quiere que lo busquemos, así como decía Víctor acerca de su hijo, en el cual él no pudo encontrar esa respuesta, pero que iba a ese lugar donde poder encontrar la fuente y poder hallar el descanso de su alma, hallar el descanso de su dolor, hallar el descanso de esa herida que estaba abierta. Y bueno, pues vamos a ir a una parte donde tú puedes buscar a Dios en oración y compartir aquellas cosas que no puedes con tu humanidad o con tus fuerzas hacer. Y bueno, pues vamos a ir rápidamente a esta cápsula y en un momento regresamos. La oración es el medio que Dios nos ha dado para comunicarnos con Él. Algunos cristianos han dejado de orar porque no ven que sus oraciones sean escuchadas. Eso piensan. De forma que se desalientan e incluso llegan hasta dejar de hacerlo por completo. En este momento hablaremos y trataremos de ayudar para todos esos creyentes para que sus oraciones mejoren. Vamos a explicar un poco el propósito de la oración y cómo hacerlo de una manera más eficaz. Recordemos, orar no tan solo es una invitación, es un mandamiento que Jesús nos hace saber en su palabra. Dice Lucas 18:1. Cierto día Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre deberían orar y nunca darse por vencidos. Dice Primera de Tesalonicenses 5:17 y 18. Nunca dejen de orar, sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que permanecen en Cristo Jesús. Cuando cumplimos la voluntad de Dios, Él nos recompensa abundantemente. Necesitamos darnos cuenta que la oración es el privilegio más grande que tenemos como cristianos para comunicarnos con Dios, y es el medio
en el que participamos en el trabajo de su reino. La oración es una de las formas que Dios utiliza para que las cosas ocurran en este mundo. Por eso, siempre debemos de orar. Todo creyente tiene el gran privilegio de tener acceso a Dios tan fácil como si le marcara por teléfono al cielo. Su línea directa la encontramos en Jeremías 33:3. Dice: «Llama y te responderé, y te haré conocer cosas maravillosas y misteriosas que nunca has conocido». Él nos da su promesa que si le hablamos, Él nos responderá y nos mostrará más acerca de su reino a través de nuestra oración. La oración es entablar una conversación con Dios. Él quiere escucharnos. En Salmos 27, 7 y 8 dice: «Escúchame cuando oro, oh Señor, ten misericordia y respóndeme. Mi corazón te ha oído decir, ven y conversa conmigo. Y mi corazón responde, aquí vengo, Señor». Dios puede hacer todo lo que Él desea. No hay oración demasiado difícil que no pueda ser respondida por Dios. No hay problema demasiado grande que Él no pueda solucionar. Y no existe una persona tan perdida que Él no pueda salvar. No hay ninguna promesa que Él no pueda mantener. Nada está fuera del alcance del poder de la oración, con excepción de lo que está fuera de la voluntad de Dios. Filipenses 4:6 nos dice: «No se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho». La razón por la que oramos es porque nos damos cuenta que Dios es soberano y sabemos que Él tiene el poder de ordenar que se hagan las cosas de acuerdo a su plan y propósito. Pero, aunque nuestra oración no cambiará sus planes, sí puede cambiar la forma en la que se lleva a cabo su plan. El poder de la oración nos lleva a descubrir que cada falla en nuestras vidas es una consecuencia por una deficiencia en nuestras oraciones. No hay pecado que, con la apropiada oración, no se hubiera podido prevenir. Esta es la importancia que tiene la oración en la vida de un creyente. Y no tiene sustituto. No existe necesidad que no pueda ser cubierta mediante la oración. Dice Marcos 14:38: «Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil». La oración es tan vital en la vida del cristiano como lo es el respirar. Sin embargo, la oración es también la más grande deficiencia que tenemos hoy en día. Es el arma secreta que no utilizamos. Quizás una de las principales razones es que la oración no es algo natural para nosotros ya. Hay 3 posibles causas. 1, la indiferencia que se tiene al no querer orar. La segunda es que la ignorancia, al no saber cómo orar o qué pedir, nos está impidiendo hacerlo. Y en tercer lugar, la interferencia de Satanás, quien sabe que la falta de oración es la mayor causa del estancamiento en la vida de un creyente. Apocalipsis 3:19 nos dice: «Yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia». En Romanos 8:12 y 13 dice: «Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa les incita a hacer, pues, si viven obedeciéndola, morirán». ¿No les ha pasado que les cuesta trabajo orar? Pues bien, date cuenta que tú no eres el único que se resiste a orar. Y esto se debe a nuestra naturaleza pecaminosa, a la cual no le gusta orar. Adicional a nuestra desidia, está el enemigo, quien no quiere que oremos y se dedica a causar interferencias y distracciones que evitan que oremos. Por ejemplo, de repente suena el teléfono, alguien viene a distraernos, familia o vecinos. Nos da sueño, se nos olvida, o nuestra mente simplemente divaga y se distrae. Tenemos diferentes pensamientos que no permiten que nos mantengamos enfocados cuando queremos orar. Satanás teme a nuestras oraciones porque sabe que con ellas siempre lo venceremos. ¿Qué hacer entonces para que nuestras oraciones sean escuchadas? La principal razón por la cual nuestras oraciones no son respondidas es porque estamos en enemistad con Dios.
cuando no estamos en armonía con Dios, tenemos pecados no confesados, o de los cuales no nos hemos arrepentido, o peor aún, seguimos en una situación de pecado a sabiendas que eso está mal. Entonces, nuestras oraciones simplemente no son escuchadas. Dice Salmos 66:18, si no hubiera confesado el pecado de mi corazón, mi Señor no me habría escuchado. Y Proverbios 15:29, el Señor está lejos de los perversos, pero oye las oraciones de los justos. Si nuestra actitud ante Dios no es la correcta, es difícil esperar respuesta del Señor a nuestras oraciones. La falta de comunión de nuestra alma con Dios es la causa principal de nuestras oraciones no contestadas. Nosotros pudiéramos pensar, bueno, yo no soy un asesino y me considero buena persona. Recordemos que el estándar de los hombres es diferente al estándar de Dios. Al no cumplir sus mandamientos, estamos en rebeldía contra Él, y eso impide que Él escuche nuestras oraciones. Entonces mencionaremos otras razones también por las que nuestras oraciones no obtienen los resultados esperados, por lo que debemos ser muy cuidadosos cuando oremos. Nuestro objetivo es tener oraciones contestadas y darle gloria a Dios en el proceso. Entonces, por lo tanto, necesitamos, en primer lugar, evitar pedir cosas que no estén de acuerdo a la voluntad de Dios. Al comunicarnos con Dios a través de la oración, no significa que nosotros podamos o debamos obtener lo que querramos. Todas nuestras peticiones deberán ser alineadas con el propósito de Dios. La oración nos da la oportunidad de descubrir el plan perfecto que Él tiene para nosotros. Y además, no es buena idea el querer cambiar el plan que Dios tiene para nosotros. Nuestras oraciones son ineficaces y no son respondidas cuando solamente nos interesamos en nuestra propia gratificación. Dios no nos va a dar cosas que podamos usar de un mal modo. También evitemos hacer oraciones generalizadas. Cuando nuestras oraciones tienen un alcance muy grande o vago, hacen difícil el identificar si la oración fue respondida, como cuando a veces pedimos que Dios bendiga a todo el mundo o que se acabe el crimen en el país. La petición tiene que ser un poco más específica, lo más específica posible. Evitemos también repeticiones. Como vimos, la oración es una comunicación personal con Dios, así que no debemos de recurrir a oraciones aprendidas o memorizadas que hacen todo el proceso mecánico y que no es personal. Evitemos también orar para ser vistos. Hay personas quienes frecuentan iglesias o templos o sinagogas como una forma de crecer su círculo social. Oran en público para que se diga que es una persona muy creyente o que tienen buenos valores. Cuidemos de que nuestro objetivo al orar sea el de comunicarnos con Dios y no el de quedar bien con otras personas. Y finalmente, la oración debe ser dirigida únicamente a Dios. La oración debe ir dirigida al Señor y no a ninguna otra deidad. La Biblia es muy clara al respecto. El único mediador que existe es Jesucristo. Primera de Timoteo 2:5 nos dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. Al dirigir las oraciones a otro tipo de deidades que no son Dios, se comete el pecado que va directamente en contra del primer mandamiento, que dice en Éxodo 23, no tengas ningún otro Dios aparte de mí. Orar es rendir culto. Por tanto, seamos cuidadosos de dirigir nuestra oración únicamente y directamente hacia Dios. Dios nunca está tan ocupado manteniendo a todo el universo que no tenga tiempo para escuchar su oración, como en muchas ocasiones llegamos a pensarlo. Recordemos que Él es todopoderoso. Entonces, hermanos, oremos de manera efectiva para fortalecer nuestra relación con nuestro Padre en el cielo. Estudiemos y obedezcamos su palabra y tratemos de complacerlo cada día de nuestras vidas. El mismo Dios que hizo que el sol se detuviera por la oración de Josué, nos invita a venir confiadamente ante el trono de la gracia y orar con la certeza de que Él extenderá su misericordia y gracia para ayudarnos
en nuestro tiempo de necesidad. Muchas gracias. Sé que fue una bendición el estar escuchando esta oración. Sé que muchos corazones ahora son sanados porque Dios hace la obra en nosotros. Y bueno, pues vamos a continuar con esta entrevista. Yo te quisiera preguntar, Víctor, sé que es la continuación de tu testimonio, pero si nos pudieras resumir, porque pues ya no nos queda realmente mucho tiempo, esta parte final de tu testimonio, si nos las pudieras resumir con tu llamado y por qué haces lo que haces en este ministerio. Sí, bueno, ya para terminar y obviamente para responder tus preguntas, hermano Sí. César. Sí, realmente ya una vez que pasó esto, yo dije, el Señor tiene que sanarme, me tienes que sanar. Y empecé a meter más a la iglesia, me bauticé, él escudriñó las escrituras, ¿verdad? Escucho predicas y la verdad me gusta, me gusta, me gusta. Y cada vez el Señor te va enseñando algo diferente, algo que Él te quiere ir soltando. Y yo decía, mi dolor, pues mi dolor no es que vaya a pasar, porque el dolor de perder a un hijo no tiene fin, pero la forma en como lo ves es diferente, la forma en como lo sientes es diferente. Y yo decía, pues estoy equivocado, ¿no? Yo tengo que seguir en la iglesia, tengo que seguir estudiando la escritura, tengo que seguir compartiendo las cosas que Dios tiene para mí. Y en una predicación, hermanos, déjenme decirle que estaba predicando un hermano y yo estaba tan atento a esa predicación que de repente ya no supe qué pasó. Estaba yo viéndolo, pero ya no lo escuché. Ya no escuché lo que estaba haciendo el pastor. Pero lo único que escuché fue que me dijo, ¿de qué te preocupas? Yo ya cumplí. Tú sigue adelante. Tu hijo está sano y salvo. Y entonces, de repente ya no veía yo al pastor, de repente escuché todo eso y claramente escuché que era la voz del Señor. Y me dijo, tú me pediste que lo salvara. Yo lo salvé. Yo lo sané. Pero yo lo sané a mi forma, a mi voluntad, no a la voluntad de Víctor Hernández, no a la voluntad de nosotros, ¿no? La oración dice, Padre nuestro que estás en el cielo, hágase, Señor, tu voluntad. Y no es nuestra voluntad. A veces no entendemos esa parte, hermanos. A veces creemos que el Señor va a hacer va a hacer lo que nosotros queramos. Y no es así. El Señor conoce el corazón de todos y cada uno de nosotros. Y Él sabe por qué. Y entonces ahí entendí, dije, tienes razón, Señor. Bendito seas tú, porque hoy sé que mi hijo está contigo. Porque entonces me vino también la imagen que yo tuve, aquella que había yo soñado que cuando él estaba en el hospital y que vi un ser blanco, vestido de blanco con gran luz, y que yo pensaba que él lo iba a sanar. No, eso era lo que yo quería, porque eso era lo que yo quería. Pero el Señor dijo, Él se va conmigo, yo lo voy a sanar y lo voy a salvar. Pero a veces la voluntad de uno finalmente somos humanos, somos carne y queremos entender otra cosa que lo que dice el Señor. Y entonces, hermanos, créanme que para mí fue una grande bendición esa revelación, donde entendí que mi hijo era sano y que el Señor lo había salvado. Y entendí que era por un propósito. Y entonces entendí que qué bueno que yo no me fui a otro lado más que con Dios. Yo no me fui más que al camino de Dios y que yo estoy solamente en el camino de Cristo. Porque entonces, si yo hubiera hecho todo lo que hubiera pasado, por las voces que escuché, en donde me hubiera yo alejado de la iglesia de Cristo, me hubiera yo acercado al mundo, aquel mundo del cual ya me había sacado el Señor, entonces, ¿qué habría pasado de mí? El Señor conocía mi corazón. Si Él lo hizo así, fue tal vez porque hoy entiendo que a lo mejor si lo hubiera salvado, igual y yo me hubiera hecho como los que curó, los hijos que curó Jesús y que se fueron y que ya no regresaron, más que regresó uno solamente agradecido. A lo mejor yo me hubiera perdido en el mundo, no lo sé. El Señor sí conoce mi corazón. Pero el Señor cumplió, hermanos. El Señor cumple. El Señor es un Dios amoroso. El Señor es un Dios misericordioso. El Señor nos ama. Él nos quiere.
Él quiere que nosotros seamos salvos, pero quiere que seamos y que entreguemos las cosas que Él no desea en nosotros. Nosotros tenemos que entregar las cosas que no nos son útiles para el Señor, que no nos permiten crecer espiritualmente. Hoy, hermanos, el gozo es tan grande, el saber que mi hijo está ahí, que está con Él, hermanos. Qué bendición más grande, la verdad. Y qué bendición el saber eso. Eso lo compartí con mi esposa luego, y obviamente pues lloramos de alegría, de emoción, porque sabemos que nuestro hijo es salvo y que el Señor cumplió. El Señor cumplió a su voluntad, no a la de nosotros, hermanos. Por eso hoy digo a todos aquellos, sí, mi infancia fue diferente a todas y no fue nada que ver con algunos de los capellanes o mucha gente, pero ¿saben qué? La pérdida de un hijo es tan dura, que la verdad cuando alguien me dijo, te entiendo, le dije, tú no me entiendes. Y ojalá y nunca me entiendas, porque si tú nunca me entiendes, quiere decir que nunca vas a perder un hijo, la verdad. Quiero que me quieras, que me des un abrazo, pero no me entiendes. Pero ¿saben quién sí me entiende, hermanos? El Señor. Él conoce mi corazón. Él sabe lo que quiero. Él sabe lo que tengo y Él me consuela. Y yo, como le dije, Señor, yo no me voy a alejar de ti. Yo no me voy a ir de ti porque tú me tienes que sanar. Tú me tienes que reconfortar. Tú eres el único. No hay más. Yo no tengo a nadie, ningún Dios más que tú. Y poco a poco fui creciendo, fui metiéndome, hasta que el Señor me dijo, aquí está, tu hijo está salvo. No te preocupes, yo ya cumplí. Hace unos días, unos pocos días, eh, obviamente fue su aniversario y yo me sentía un poco, pues un poco aturdido pues, por el recuerdo y todo. Y yo decía dentro de mí, no, sé que hoy tengo que alabar al Señor, sé que tengo que parar, encararme a orar. Y uno de los capellanes oró por mí y me dijo, varón, ya no mires atrás. Te estoy hablando al Señor y dice, no mires atrás, ve adelante. Y te dice el Señor, yo soy el que soy. Esa palabra, hermanos, hace como medio año el Señor me la reveló en sueño, en su libro, resaltado con color fosforescente. Yo soy el que soy. Y dije, ¿qué más quiero si el Señor está conmigo? El Señor es el que quiere ser. Él es lo que Él desea ser. Él es el principio, el fin. Él es todo, hermanos. Entonces, hermanos, yo les digo, no es que el Señor no haga las cosas que no queremos o que queremos o no. Él hace las cosas a su voluntad. Y no es a nuestra voluntad. Tenemos a un Dios poderoso, un Dios amoroso, un Dios justo, un Dios misericordioso, hermanos. Que miren, hoy estoy orando porque mi hijo, el mayor, también llegue a sus pies de Cristo. Y gracias a Dios, yo hoy oro, no, ya no tanto con dolor o competición, hoy oro con convicción, porque sé que el Señor lo va a hacer, porque sé que el Señor lo va a llevar a su camino. Esa es la convicción que hoy tengo, hermanos. Me ha sanado tanto el Señor, me ha curado tanto esa herida, hermanos, que hoy puedo decir que el Señor lo va a hacer, hermanos. Sí, lo va a hacer a su forma, lo va a hacer como Él quiere. Si lo veo o no lo veo, no importa. Lo que importa es que Él lo va a hacer, hermano. Y este dolor que ya ha pasado y que no se va a quitar nunca, pero ya el dolor no es como antes, hermanos. Es un dolor de gozo. Es un dolor de un recuerdo que digo de gozo. Gracias, Señor, porque me lo diste 26 años. Gracias, Señor, porque en esos 26 años yo lo pude gozar. Pude sentir lo que es ser papá con Él y aparte con mi otro hijo. Entonces, hermanos, la voluntad del Señor la hace como Él quiere, no como nosotros queramos. No todo es testificar de que sí me hizo mi milagro. A mí me lo hizo, hermanos. Y los puedo testificar que a mí me lo hizo, hermanos. ¿Por qué? Porque mi hijo es sano y es salvo, hermanos, a la voluntad del Señor. Él sabe por qué hace las cosas. Él meneó todas las cosas. Él empezó a mover las piezas para acá. Él me llevó a un desierto en donde yo tuve que aprender que no tendría que depender de nadie más que del Señor. Nada más. Y no tenía que estar. Es cierto, tuve aflicciones, tuve torturas, tuve problemas. Sí, tuve dolores, tuve sequedad, hermanos. Pero, pero ahí aprendí que no hay otro más que el Señor. Él es el que nos lleva ahí. Él es el dueño de las cosas. Él tenía todo el control, hermanos. Y hermanos, la verdad, para mí es un gran honor compartir este testimonio. Todo sea para la honra y gloria de mi Dios. No dejemos nada
de creamos que el Señor no cumple. El Señor cumple y cumple de gran manera, hermanos, porque no hay más hermoso el saber que tu hijo es salvo, créanme, hermano, y que nosotros estamos en ese camino, hermanos. Amén, hermanos. Muchas gracias, Víctor. Gracias por compartir esta última parte con nosotros. Sabemos tienes mucho más que contarnos. Yo sé que el tiempo se nos va, pero gracias por traer este testimonio de vida que no fue fácil para ti, pero que sabemos que muchas personas traerán esperanza, porque así Dios te pasó por este proceso para que muchos o muchas personas que han vivido circunstancias similares puedan sanar y puedan venir a Cristo a través de lo que Dios hizo en tu vida. Y bueno, pues yo la verdad te agradezco con todo mi corazón que hayas aceptado esta invitación a, pues a este programa de la Hora Nacional de Oración, Víctor. De verdad me siento muy honrado, privilegiado y nos sentimos bendecidos, también nuestra directora. Y pues esperamos en otro momento para que pues pueda haber una segunda parte y puedas contarnos, ¿va? Lo que pues no se pudo, ¿verdad? En todo este tiempo. Nos sentiríamos muy honrados de seguirte escuchando, Víctor, y muchas gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes, hermano César, gracias, hermana Lidia, y gracias a nuestro Padre, ¿verdad? Y todo es para la honra y gloria de mi Dios, para que la gente pueda entender que no hay otro Dios, no hay otro Dios, y que las cosas Él las hace a su manera, a su voluntad. No entendemos muchas cosas, pero Él nos las hará entender y nos las hará llegar a saber, hermanos. Así es, así es. Y bueno, pues hoy vamos a esta parte donde, así como Dios nos llama, como Dios llamó a nuestro hermano Víctor para que él pudiera este, ser usado a través de este proceso, vamos a pasar también a un espacio donde Dios quiere llamar tu vida, Dios quiere darte un propósito y Dios quiere conocer, Dios quiere que tú le conozcas a Él, Dios quiere que tengas ese propósito. Y bueno, pues vamos a ir a esta cápsula y en un momento regresamos. Bienvenidos a la Hora Nacional de Oración. Mi nombre es Chris Reyes y es un gusto saludarlos nuevamente. Estamos en el tiempo del llamamiento. Hemos estado hablando del arrepentimiento según la Biblia, el arrepentimiento que es para salvación de las personas. Hemos visto que el arrepentimiento de nuestros pecados es una parte esencial, importante e imprescindible según las Escrituras. Para que una persona sea salva y venga a Dios, tiene que arrepentirse de todos y cada uno de los pecados que ha cometido desde que nació. Eso mismo lo vivimos cada uno de nosotros, los que ahora ya somos creyentes, los que nos hemos acercado a Dios por medio de Jesucristo. Todos y cada uno de nosotros, en el momento que escuchamos el bendito mensaje del Evangelio, la predicación de la palabra de Dios, Dios nos llamó a arrepentirnos de todos esos pecados. En el capítulo pasado, yo fui a Éxodo capítulo 20, donde Dios nos habla de los mandamientos, el famoso decálogo, los 10 mandamientos. Esos 10 mandamientos nos muestran un poco de la naturaleza de Dios, de su carácter moral. ¿Cómo es Dios? Bueno, ahí lo podemos ver un poco en Éxodo capítulo 20, en esos 10 mandamientos. Y vimos que realmente desde que nacimos hemos transgredido, hemos pecado contra cada uno de esos mandamientos. Entonces lo que la Biblia nos pide es que nos arrepintamos de esos pecados que hemos cometido desde que nacimos. A veces los cometemos con conciencia, a veces sin conciencia, sin saberlo, pero finalmente los cometemos. Así que el arrepentimiento para vida eterna es esencial e importante, imprescindible. Vimos que el arrepentirse es darle gloria a Dios, es darle reconocimiento, es darle honor. ¿Por qué? Porque ciertamente pecamos contra las personas, contra el prójimo, contra nuestros familiares, amigos, compañeros de trabajo, vecinos y todo lo demás, todas las demás personas, pero en realidad contra quien pecamos primeramente es contra Dios, el Dios que nos creó,
el Dios que nos llena de bendiciones cada día, el Dios que nos da todo lo que ocupamos para estar en este mundo, la vida, la salud y todos los elementos que son necesarios. Cuando pecamos contra nosotros mismos, contra alguien más, primeramente pecamos contra Dios, pecamos contra ese Creador bondadoso, contra su naturaleza santa. Recordemos, la Biblia nos dice que Dios es santo, santo, santo. Así que es importante el arrepentimiento. Hemos visto también por las Escrituras que desde el Antiguo Testamento Dios llamaba a los profetas para que fueran y predicaran a su pueblo el arrepentimiento, que volvieran, se volvieran de su idolatría, de sus falsos dioses, de sus prácticas pecaminosas, de sus falsas ideas, de su falsa adoración y de otras tantas cosas. Cada profeta tenía esa función de llamar al pueblo al arrepentimiento. Recuerdan las palabras, volveos, volveos, Israel, volveos, pueblo mío. Era lo que predicaban, lo que exhortaban cada uno de los profetas en el Antiguo Testamento. Ya en el Nuevo Testamento vemos principalmente al profeta Juan el Bautista, que ese es su mensaje. Arrepentíos, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos. Era una exhortación constante, principal de parte de Juan el Bautista, como lo fue de los profetas del Antiguo Testamento. Al inicio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo era la misma exhortación. Arrepiéntanse, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos, el reino de Dios, el reino de Cristo se ha acercado. Vemos también que es un mandato apostólico, es una predicación apostólica. También Pedro, el apóstol Pablo y todos los demás apóstoles predicaban lo mismo. Lo podemos ver en el libro de Hechos, cuando por primera vez predica el apóstol Pedro y les habla de Jesucristo, que lo llevaron a la muerte y que era el autor de la vida y que ha resucitado. Entonces ellos preguntan, amados hermanos, entonces ahora qué hacemos? Arrepiéntanse para perdón de sus pecados. Así que el arrepentimiento es básico. Ahora queremos hablar del otro elemento indispensable en el Evangelio, o sea, la otra cosa que es necesaria para que una persona sea salva, y eso es la fe. La Biblia abunda, sobre todo en el Nuevo Testamento, lo que es la fe, el significado de la fe, lo que implica la fe, pero la fe es importante para que una persona sea salva. Así como el arrepentimiento es importante, la fe es importante. Posteriores cápsulas vamos a ver un poquito de la fe. En tanto, aquí lo vamos a dejar por causa de tiempo. Nuevamente mi nombre es Cris Reyes y es un gusto saludarlos. Los invitamos a que se arrepientan de sus pecados, vengan a Dios por medio de la fe en Cristo Jesús para vida eterna. Es la mejor decisión que podemos tomar, es el mejor camino que podemos seguir y es a lo que los invitamos, a que vengan a Cristo, a que vengan a Dios por medio de Cristo, poniendo su fe en Él, y es de lo que vamos a hablar próximamente. Les envío un fuerte abrazo. Bendiciones. Muchas gracias, gracias porque sabemos que Dios es el que está haciendo todas las cosas, sabemos que Dios está sanando vidas, está reconstruyendo, restituyendo y restaurando aquellas cosas que la gente ha perdido, y gracias porque sabemos que Dios es el que al final de todo pues hace que todo tenga un propósito, todo tenga vida y todo tenga una verdad de ser. Bueno, pues pues yo quiero pasar con nuestra directora, nuestra hermana Lidia Parga, que nos va a dar unas palabras de agradecimiento también para nuestro invitado. Pastor Víctor, muchas gracias. Este testimonio es grande, sobre todo cuando sabemos que estamos sufriendo un ataque que a veces es difícil aceptarlo, como en esta ocasión que usted veía que en otros jóvenes había mucha osadía para llevar sus vidas. Entonces usted lo comparaba, lo puso en una balanza y lo único que provocó en usted fue rebeldía. Rebeldía, por eso estaba rebelde a aceptar las cosas del Señor por ese motivo, porque no quería que su hijo fuera a padecer más. Y lo ponía lo comparaba pues, pero lo felicito, gloria a Dios, porque entendió muy bien
ese versículo de la oración de nuestro Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní, cuando le dice al Padre, Padre, si es posible, quita de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esto es grande, entenderlo, no es nada fácil, porque cuando uno quiere algo, vea, usted prometió sintiendo que Dios necesitaba algo de usted y Dios no necesita nada de nosotros, únicamente que confiemos, que Él hace, que confiemos y Él hace. Confía en el Señor y Él hará, así como dice el Salmo 36. Deleítate en el Señor. Pues eso es maravilloso todo lo que fue encontrando paso a paso. Y quiero decirle también que lo que hizo el Señor fue que el luto que usted tuvo junto con su familia, tal y como dice su palabra también en Isaías, Él lo convirtió en óleo de gozo y de alegría. Él lo transformó. Y ya ahorita es todo lo que usted está manifestando. Siente gozo, siente alegría, siente paz, siente ganas de seguir adelante, de luchar, de enseñar, de compartir. Entonces, adelante, pastor. Hermoso ministerio y está bien cimentado en la palabra, su ministerio, para enseñar y ayudar y apoyar a todos aquellos padres que aún están sintiéndose desvalidos, que no conocen de la palabra, que este mensaje les sirva para que vea que no es las cosas conforme uno piensa o uno quiere, sino conforme la voluntad de Dios, como lo acaba de decir usted en el Padre Nuestro. Entonces, pues gloria a Dios que se sostuvo fiel, así como Job, que se sostuvo fiel a pesar de las voces de los amigos, de la familia, todo lo que le decían, y él se sostuvo fiel, y usted se sostuvo fiel, y en lo fuiste, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Espere la corona que le dará el Señor, pastor. Y gracias por compartir, el Señor le bendiga. Esperamos verlo de nuevo pronto. Muchas gracias, hermanita Lidia. Y bueno, pues ya hemos llegado ya a la última parte de este programa. Agradecemos que a todos los invitados, agradecemos que pues ha sido otro programa lleno de bendición. Y bueno, pues también cabe recordar que hay que agradecer a todas las radios que han sido parte de esta transmisión de la Hora Nacional de Oración. Recordarles que algunas de las radios que transmiten, que es Radio Fuente de Vida, AGS 98.5 FM, sede de la Hora Nacional de Oración, también así como en YouTube, Facebook e Instagram, Radio Fuente de Vida Aguascalientes, así como www.radiofuentedevidaags.com.mx. También Radio Vida y Esperanza, Radio Cristo Vive, 106.7 FM Chautla de Tapia, Puebla. Mi radio Capital, 93.5 FM en Puebla. Radio Rescate, 91.1 FM en Celaya, Guanajuato. Estéreo Guish Abriendo los Cielos, 93.3 FM. Estéreo FM Una Voz en Acción, 98.1 en Tuxtla Gutiérrez. Radio Victoria FM, 102.1 en Jerez, Zacatecas, Radio Celestial 89.7 FM en Valle Nacional, Oaxaca, Bahía Radio 92.7 Tonalá, Chiapas, con el pastor Alberto Ruiz, Más Vida Radio 103.1 FM en Villahermosa, Tabasco, Shekinah Radio 95.1 FM, Una Señal con Poder, Radio Príncipe de Paz 104.1 FM en Iglesia Getsemaní, Huamantla, pastor Gesael Hernández, Radio Capital 93.5 FM en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con la doctora Roxana Gutiérrez, Radio Misionera al Aire, Segovia, España, Radio Maranata, Honduras, Radio Con Sabor a Norte, 89.9 FM en Monterrey, y mi radio 93.5 FM en Atlixco, Puebla, con el pastor Becer Mejía. Y bueno, pues hemos llegado ya a esta última parte, agradecerles que han sintonizado con nosotros, y bueno, pues nada más despedirnos, y los esperamos para otra transmisión de la Hora Nacional de Oración la siguiente semana, y pues los bendecimos, les agradecemos y que Dios guarde su entrada y su salida. Hasta luego. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae,
y todo lo que hace prospera. Salmos 1:3. Hermano, hermana, con gran gozo, terminamos hoy esta transmisión en Red Nacional. Radios Cristianas Unidas en Oración por México. Da gloria a Dios por haber compartido este momento contigo. Y te invita, te exhorta a que vuelvas tu corazón a Cristo. A que continúes alabándole y en oración en todos y cada uno de los momentos de tu vida. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Mateo 5:14. Hasta pronto.